cuando hablamos de este grupo tenemos a las diaminopiridininas, donde vamos a hablar del trimethoprim, y las sulfonamidas, donde vamos a hablar del sulfonametoxazol. Evidentemente no son los únicos fármacos, pero es una asociación que se usa bastante y que nos interesa que la manejen. La asociación del trimethoprim y sulfonametoxazol se conoce como cotrimoxazol, ¿sí? Ese es el famoso cotrimoxazol. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a ver que el sulfonametoxazol, es decir, el primero, inhibe la dihidrourato sintetasa, vale decir, actuaría aquí. Esa enzima lo que hace es incorporar el P-aminobenzoato dentro del ácido hidrofólico, que sería el precursor del ácido hidrofólico, vale decir, convierte el ácido dihidrofólico en una purina, ¿sí? Sabemos que las purinas son parte esencial para la formación de los ácidos nucleicos de las bacterias. En el caso del trimethoprim, vamos a ver que este inhibe competitivamente la actividad de la dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa actúa en este paso, que es un paso anterior, ¿no? Para la transformación del ácido P-aminobenzoico, el PABA famoso, en ácido dihidrofólico, ¿sí? Entonces, fíjense, el trimethoprim actúa en este segundo paso y las sulfas actúan en este primer paso. ¿Por qué está aquí trimethoprim con pirimetamina? Porque el trimethoprim se usa para bacterias y pirimetamina se usa para parásitos, con el objetivo similar, ¿sí? Y se pueden asociar ambos con las sulfas. Clásicamente, cuando se han utilizado por separado, han sido potenciales bacteriostáticos, pero cuando se los ha empezado a asociar, han mejorado su espectro y se han convertido en bactericidas potentes. Entonces, fíjense, esta asociación de fármacos básicamente nos cubre todos los focos infecciosos. Por ejemplo, son eficaces frente a gram positivos, gram negativos, podemos mencionar gonorrea, SMIAE, hemófilos, algunas especies de brucelas, Chlamydia trachomatis, moraxelas, Mycobacterium balnei, M. kansasi, Burgdorfera, también salmonella. En teoría, las salmonelas típicas e incluso algunas de paratifi tendrían que responder también al cotrimoxazol. En infecciones gastrointestinales altas y bajas han sido de alta eficacia, tanto para profilaxis como para tratamiento específico. Por ejemplo, infecciones del tracto urinario como bacteriurias asintomáticas, prostatitis, incluso hasta moderadas, han respondido bien al cotrimoxazol. En enfermedades de transmisión sexual podemos mencionar gonorrea, linfoclaminoma, chancroides, que han respondido también de forma eficaz, y enfermedades del tracto gastrointestinal como Shigella, Salmonella, E. coli, enteropatógenas. Vale decir, en cuadros diarreicos es una gran alternativa terapéutica. En infecciones del tracto respiratorio, ya sea alto o bajo, se ha usado mucho en neumonías por neumocistis girovese e infecciones por nocardia y asteroides. La pregunta es, neumocistis girovese, nocardias y asteroides, ¿qué tipo de enfermedades nos producen o a quiénes afectan? Por ejemplo, ¿ustedes podrían tener una neumonía por neumocistis girovese? Es más con nosocomial, ¿no? Personas que tienen nosocomiales no tanto nosocomiales, al contrario, son comunitarias más que nosocomiales. Pero más interesantes, como unidades de diseño. Esos son microorganismos oportunistas. Si ustedes son inmunocompetentes, por ejemplo, esto es imposible que colonicen y les produzcan algún cuadro grave, ¿sí? En cambio, en un paciente inmunodeprimido, neumocistis girovese es uno de los principales agentes causales de neumonías. ¿Sí? Antes decíamos neumocistis carini, pero el neumocistis carini es propio de los perros, ¿no? En cambio, el neumocistis girovese es el que coloniza en humanos. Entonces ha habido ese cambio también de denominación. Entonces, fíjense, suelen ser microorganismos altamente agresivos, pero que son oportunistas en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Y estas son las dosis de administración del trimethoprim sulfonametoxazol que ustedes tienen que manejar. Entonces, fíjense, por ejemplo, la dosis habitual es 80-400, si quieren, de cotrimoxazol, que viene 80 de trimethoprim y 400 de sulfonametoxazol.
El forte o la presentación forte viene en doble, 160, 800, ¿sí? Igual 160 de trimetoprim, 800 de sulfamethoxazol. Se puede utilizar la dosis simple o la dosis doble dependiendo de la severidad del cuadro que queremos manejar. Por ejemplo, en infecciones del tracto urinario, chancroides, linfogranulomas, se suelen usar las dosis dobles, es decir, dosis más altas, pero cada 12 horas. Entonces, 2 veces al día va bien el paciente, por lo menos por 7, 10 días, dependiendo del cuadro que tenga el paciente. En pacientes con Shigella, Salmonella, es decir, cuadros diarreicos, cuadros gastrointestinales, se suele usar también las dobles dosis, es decir, 160-800. Se suele usar cada 12, pero si es bastante complejo, bastante intenso el cuadro, se puede usar cada 8 horas. ¿Sí? Bien, cuando tenemos infecciones respiratorias se suelen usar las dosis más bajitas. Entonces, fíjense, de 80-400, es decir, la dosis simple, pero intervalos más reducidos. Se puede usar cada 6, cada 12 horas, también cada 8, dependiendo de la severidad del cuadro del paciente. ¿Sí? Bien, en neumocitis girovesi, considerando que ya hemos dicho que es oportunista, que el paciente probablemente esté inmunodeprimido y demás, incluyendo nocardias y esteroides, se usa dobles dosis, fíjense, 160-800, pero en intervalos más reducidos, cada 6 horas. En cambio aquí hemos usado cada 12, ¿no? Entonces, muy importante el menor intervalo en la dosis más alta o ampliada. También es importante considerar que se puede utilizar por vía parenteral los fármacos, pero dependiendo de la condición clínica del paciente. Si está muy complejo, si está muy grave la enfermedad, por decirlo así, pues habrá que mejor ser más agresivos con el tratamiento. ¿Sí? Bien, y en niños se calcula 840 miligramos por kilogramo día, dividido en 2 administraciones diarias. ¿Por qué nos da 840? Porque son 2 fármacos. Nos dice 8 de trimethoprim, 40 de sulfamethoxazol. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular? Suponiendo que el fármaco nos viene de 80-400 en 5 ml, ¿cómo le calcularían la dosis a este paciente? Digamos que usan 8 o usan 40, o ¿qué hacen? ¿Qué usamos para calcular su dosis? Ya vamos a decir que el Pedrito pesa 20 kilos. ¿Cuánto de dosis le damos? ¿Uso 8, uso 40, uso los 2? ¿Qué hago? ¿Los 2? Pero ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Vas a usar 48? No, sí. Entonces, a ver, calculen, ya tienen los datos. El jarabe es de 80-400 en 5 ml. El Juanito pesa 20 kilos. Y la dosis kilopeso es 840 miligramos por kilogramo día. Y van a darle cada 12. ¿Cuánto tendría que darle? ¿Cuánto le dan? ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo calcular? Después aplican la fórmula, ¿no? Lo que no se tienen que olvidar, o sea, puedo calcular con cualquiera de los dos, pero no calculo con los dos. Suficiente con uno y el resto sale equivalente, exacto, perfecto. El fármaco está diseñado así. Entonces, lo que no me tengo que equivocar es que si uso la dosis pequeñita, esa es del trimethoprim, entonces tengo que usar para dividir también la del trimethoprim. Si uso esta grande, es del sulfamethoxazol, entonces tengo que usar también la de sulfamethoxazol para dividir, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué diría? Mi paciente pesa 20 kilos,
por la dosis kilopeso, voy a usar esta, 8, por los ml del jarabe, que hemos dicho que son 5, dividido entre la concentración. En este caso sería 80. ¿Cuánto tengo que dar? 20 por 8 por 5 entre 80. 10 ml, ¿sí? Pero no se olviden que estos 10 ml es para todo el día, ¿no es cierto? Y le voy a dar cada 12 horas, entonces tendría que darle 5 ml cada 12. ¿Sí? Y ha sacado la dosis. A ver, saquen con 40, van a ver que este tiene que salir exactamente igual. Entonces, ¿qué haría? Aquí en vez de 8 va a ser 40, y aquí en vez de 80 va a ser 400. A ver, saquen 20 por 40 por 5 entre 400, ¿cuánto sale? 10. Sale lo mismo, ¿no es cierto? Entonces la equivalencia es perfecta. Lo único que yo tengo que saber es con cuál tengo que dividir cuál. No me equivoco en eso y ya está. No necesito calcular para los dos fármacos, solamente para uno. Y en todos los preparados que tienen dos fármacos, la equivalencia es perfecta. Solamente se calcula con uno, no tengo que calcular con dos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se han acordado? Muy bien, no es seguro en menores de 2 años, por lo tanto no se recomienda en pacientes chiquititos porque vamos a ver que tienen muchos efectos adversos importantes. Entonces, cuando hablamos de sus efectos adversos, puede haber fiebres, antemas, urticarias, dermatitis, fotosensibilidad, que normalmente no se presentan y no nos traen grandes problemas. Las dermatitis exfoliativas, como los síndromes de Stevens-Johnson, eran rarísimos en este grupo, así había un casito por ahí reportado. Pero estos últimos años ha empezado a aumentar la incidencia, ¿sí? Entonces sí hay que tener cuidado porque ya han habido varios pacientes que han hecho síndrome de Stevens-Johnson con cotrimoxazol. Entonces hay que vigilar. Y obviamente también tenemos pacientes que tienen hipersensibilidad y que no toleran el cotrimoxazol, ¿sí? Bien. Pueden haber trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, estomatitis, trastornos hematopoyéticos de todas las series, por eso hay que vigilar, sobre todo si usamos periodos largos. Se han visto síndromes leucemoides con anemias, leucopenias, trombocitopenias e incluso hemólisis en algunos casos. A nivel renal se ha descrito cristaluria, hematuria y obstrucciones y alteraciones del pH que normalmente se pone neutro o se acidifica más. Y este es bien importante, puede producirse kernícterus y eso es otra de las razones por las que se contraindica en menores de 2 años. ¿Qué era el kernícterus? Hemos visto el biopsia. ¿Qué es el kernícterus? ¿Qué es? ¿Se han olvidado? Es una encefalopatía severa que se produce cuando la bilirrubina no conjugada ingresa al sistema nervioso central, ¿sí? Que normalmente ocurre en recién nacidos que debutan con hiperbilirrubinemias no conjugadas. ¿Por qué se producirá como efecto adverso de las sulfas? Porque estas se metabolizan a nivel hepático y saturan el hígado. Y la bilirrubina, ¿dónde se metaboliza? En el hígado. Entonces, si es un niño chiquitito, además ya está inmaduro su hígadito, no está logrando procesar bien la bilirrubina, y encima le doy un fármaco que tiene que usar el hígado para procesarse, con mayor probabilidad puede debutar en hiperbilirrubinemia y kernícterus, ¿sí? Y es por eso que no está indicado en niños chiquitos, menores de 2 años, mucho riesgo. Bien, y el último grupo que vamos a ver aquí es el de los inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, donde están las quinolonas y las fluoroquinolonas. Algunos autores las dividen en quinolonas y fluoroquinolonas y dicen primero se han producido las quinolonas y después las fluoroquinolonas, ¿sí? Pero en realidad son del mismo grupo farmacológico y obviamente la diferencia es que las primeras que se han sintetizado no tenían flúor, por eso solo se decía quinolonas, y en las desde la segunda generación para abajo
se le ha introducido flúor a la molécula, y por eso se llaman fluoroquinolonas, pero en realidad todas son quinolonas, ¿sí? Y otros autores dicen, ¿para qué estamos haciendo terceras? Son quinolonas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ya está. Y decimos, las de primera generación no tienen flúor, segunda, tercera y cuarta tienen flúor en su estructura, ¿sí? Entonces, así es la clasificación de estas. Este es un gran grupo farmacológico, porque fíjense, tiene un espectro, sobre todo ya segunda, tercera generación, tiene un espectro bárbaro. Entonces, cuando hablamos de las de primera generación, que son las que no contienen flúor en su estructura, son activas frente a gram negativos. Entonces, se han diseñado principalmente pensando mejorar el espectro de acción frente a gram negativos. Y evidentemente los gram negativos son muy comunes en infecciones del tracto urinario, ¿sí? Entonces, esa es su aplicación principal. Por ejemplo, el ácido nalidíxido o el ácido pipemídico son quinolonas de primera generación. Y en estas, pues, vamos a tener muy buen resultado frente a gram negativos. El problema con estos es que en general sus efectos adversos son muy mal tolerados, ¿sí? El ácido nalidíxico es excelente alternativa terapéutica, pero normalmente los pacientitos o las pacientitas no toleran muy bien, empiezan a tomar y les duele la cabeza, tienen estado nauseoso, sienten malestar, quieren vomitar todo el rato. Entonces, la mayoría no tolera bien y hay que pasar a otra medicación, ¿sí? Si hablamos de los de segunda generación, que ya serían fluoradas, fíjense, aparte de ser activos frente a los gram negativos que hemos mencionado antes, tienen mayor eficacia frente a aerobios gram negativos, son más útiles frente a microorganismos intracelulares como riquezas, clamidias, micoplasmas, legionelas, y frente a micobacterias. ¿Qué enfermedades nos producen las micobacterias? ¿Cómo? Tuberculosis, pues, ¿no? Entonces, este es un dato súper importante porque van a ver cuando veamos antimicobacterianos que los infectólogos dicen, por favor, cuiden a las quinolonas, porque cuando alguno de los fármacos del programa que tenemos hoy fracase, estos van a ser nuestros salvavidas para ingresar al programa y para ayudarnos a seguir manteniendo la eficacia para la erradicación de las micobacterias, ¿sí? Pero tristemente muchas de las quinolonas ya tienen niveles de resistencia altísimos y si los llegáramos a necesitar no van a servir, ¿sí? Porque la resistencia es súper alta. Entonces fíjense quiénes están en segunda generación y son fármacos de los que hemos abusado terriblemente: norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina. Si ustedes hacen cultivos antibiogramas de E. coli en infecciones urinarias, la mayoría ya son resistentes a estos, que deberían ser de nuestros fármacos más potentes, ¿sí? En realidad deberíamos iniciar con sulfas y si las sulfas no funcionan recién pasar a quinolonas, pero directamente les dan norfloxacina, directamente levo, incluso moxifloxacina les están dando para infecciones leves, ¿sí? Entonces tenemos resistencia terrible en niños. Fíjense, tercera generación, deberían ser activos frente a aerobios gram negativos, muy activos frente a cocos gram positivos, incluyendo cepas resistentes de neumococo y estafilo. Estas son monstruosas en su espectro, o sea, su espectro es altísimo, cubre básicamente todo, ¿sí? Y por eso es que sí, debería servirnos para cualquier foco gastrointestinal, respiratorio, urinario, debería ser excelente. La levofloxacina ha sido el primer fármaco de elección cuando hemos tenido neumonías por COVID. Y yo les pregunto, en una neumonía por COVID, ¿necesito darle antibiótico? ¿Y para qué les han dado levo? Les han dado como profilaxis antimicrobiana, ¿sí? Porque obviamente había el riesgo de que se complique con una infección bacteriana y se deterioraba más rápido el paciente. Las normas internacionales nos dicen no se debe usar antimicrobianos si no hay evidencia de infección bacteriana.
Obviamente, como dijimos, en nuestra situación, en nuestra condición de país, no tenemos si quieren, la capacidad de respuesta, no tenemos la infraestructura suficiente para que todo paciente con neumonía viral por COVID esté en el hospital. Entonces, ante la ausencia de ese espacio físico para poder monitorizar adecuadamente al paciente y que el paciente estaba en su casita y no lo veíamos, entonces sí se ha hecho profilaxis con antibióticos porque no teníamos otra mejor opción. ¿Sí? Pero no se debería. Y pues sí, tenemos ya niveles de resistencia bastante importantes con levofloxacina. Y de las de cuarta generación, fíjense, son activos frente a aerobios gram negativos y gram positivos. Y estas serían las únicas que van a ser altamente eficaces frente a anaerobios. ¿Sí? Entonces, cuarta generación es súper potente porque básicamente cubre todo. ¿Sí? Clinafloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina. A la pobre gatifloxacina ya la están haciendo tiras, ¿sí? Cuando debería ser nuestro último arsenal, deberíamos resguardarla, pero celosamente, porque este puede ser una gran herramienta más adelante. Pero si ahora aparece resistencia más adelante, ya no nos va a servir, ¿sí? Entonces, ¿contra qué me sirven estos fármacos? Son bactericidas, o sea, a pesar de que actúan en ácidos nucleicos, son potentes bactericidas. Van a inactivar la DNA-quirasa, la topoisomerasa 2 a nivel de las bacterias y la topoisomerasa 4, interfiriendo con la replicación del material genético de la bacteria. También van a interrumpir la segregación de cromosomas y la transcripción genética de la bacteria. Entonces, generan un impacto muy intenso, de modo que la bacteria es incapaz de sobrevivir. Han dado muy buenos resultados en infecciones urinarias complicadas, o sea, fíjense, cuadros graves, ¿sí? En orquiepididimitis, prostatitis, que suelen ser bastante complejas de manejar y de tratar, en gastroenteritis bacterianas, fiebres entéricas, osteomielitis de difícil respuesta, pacientes con fiebres tifoideas, porque sí sabemos que el 50% de Salmonella notifi va a ser resistente, pero todavía tenemos 50% de respuesta. En cambio, con las salmonelas convencionales, pues va excelente, muy buen resultado. El efecto post-antibiótico de este grupo suele durar entre 1 a 6 horas aproximadamente, una vez suspendida la medicación. Bien, entonces, ¿cuándo usamos quinolonas? Infecciones del tracto urinario, tanto alto como bajo, idealmente infecciones más severas. Enfermedades de transmisión sexual como infecciones gonocócicas, chancroides, responden bastante bien. Infecciones gastrointestinales como E. coli enteropatógenas, Shigella, salmonelas, tifis, notifis, Campylobacter jejuni. Entonces, realmente su espectro es muy ampliado. Y por supuesto, neumonías nosocomiales, la levofloxacina, la moxifloxacina, han sido las más importantes para manejar y cuidar a esos pacientes. Y van bastante bien. Algo muy importante cuando hablamos de quinolonas es que la evidencia, por lo menos hasta ahora, nos ha demostrado que en niños, ¿sí?, no se debería usar quinolonas, ¿sí? La única que, entre comillas, está aprobada para el uso en pediatría es el ácido nalidíxico, pero también tiene ciertos lineamientos. Serán infecciones multiresistentes, infecciones severas en las que no tenemos ninguna mejor alternativa, y solo así se justifica usar ácido nalidíxico, ¿sí? Y las otras quinolonas no se debería utilizar. Sin embargo, van a ver que con todas ellas sí tenemos dosis kilopeso, porque en primera instancia se han usado el paciente pediátrico, y si realmente no tuviéramos una mejor alternativa y es lo único que le podemos ofrecer al paciente, se podrá utilizar considerando que el riesgo de toxicidad y de efectos adversos es muy significativo, ¿sí? Entonces vamos a ver las dosis de ácido nalidíxico, que es el único que deberíamos usar en niños, de cipro y de levo. El ácido nalidíxico, fíjense, tiene baja potencia, principalmente se ha usado en la cistitis y se usa por vía oral 1 gramo cada 6 horas, que como dije, la tolerancia es lo que normalmente hace el tratamiento, porque el pacientito no tolera bien y deja de fumar. En niños, 55 miligramos kilogramo día cada 8, cada 6 horas, como les dije, sí hay las dosis kilopeso para cada una de ellas.
Ciprofloxacina se usa de 500 miligramos hasta 1 gramo, diríamos, en nuestro medio cada 12 horas. Sí, se puede usar 750, pero en general o 500 o 1 gramo lo que manejamos en nuestro medio. Por vía intravenosa de 200 a 400 miligramos cada 12 horas, suele venir en sachetcitos que tienen un ingreso para el equipo de suero, entonces directamente se le pasa por vía parenteral al paciente. Para los niños la dosis es de 20 a 30 miligramos kilogramo día, cada 8, cada 12. Y obviamente, vuelvo a insistir, solamente si no tengo una mejor alternativa y es lo único que le puedo dar. Casos terribles como por ejemplo fibrosis quísticas, infecciones urinarias agudas multiresistentes, solo en esos casos se justificará usar alguno de estos fármacos en paciente pediátrico, ¿sí? Y bueno, la levofloxacina, que es bactericida por ser de tercera generación, o bueno, nos va a producir si quieren, una gran eficacia en la erradicación de varios microorganismos. Se puede usar por vía oral o parenteral, 500 miligramos cada 24 horas. Una gran ventaja es eso, se usa una sola vez al día con muy buenos resultados. En los niños, de 5 a 10 miligramos por kilogramo dosis, cada 24 o cada 12, con la misma indicación, solamente si no tengo ninguna otra mejor alternativa y es lo único que le puedo dar a ese paciente, se justificará dar en niños quinolonas, ¿sí? Y lo vamos a entender mejor esto viendo sus efectos adversos. Sí puede producir náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas, vértigo, trigastralgias, exantemas, daño hepático, se ha visto sobre todo con levofloxacina, las tendinitis. Este está generando bastante polémica, ¿sí? Y se recomienda no usar quinolonas en pacientes que, por ejemplo, hacen mucha actividad física, que son deportistas, que son atletas y demás. ¿Por qué? Porque hay unos estudios bien interesantes de que las quinolonas, y ni siquiera solo a corto plazo, sino a largo plazo, pueden producir lesión a nivel de los tendones y precipitar o aumentar el riesgo de que se produzca ruptura de los tendones o lesiones musculoesqueléticas graves a largo plazo. Tanto así que había un juicio que estaba siendo famoso y estaba generando mucha polémica en redes, que ya está antiguito, de un atleta de alto rendimiento que se rompió un tendón y pues ya no tenía más carrera deportiva, y le estaba haciendo un juicio de responsabilidad a su médico porque 10 años antes había hecho un tratamiento con quinolonas y él encontró que podía ser el causante de su ruptura tendinosa. Entonces, obviamente, el encontrar la asociación causal por un tiempo tan prolongado y demás es difícil, ¿no? Pero si el paciente tiene esas características de que hace actividad física, de que usa mucho la parte muscular, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque se ha visto que sí debilita los tendones. Incluso por esta razón se dice cuidado con las quinolonas en paciente adulto mayor, porque el adulto mayor ya está debilitadito, ya es viejito, se puede debilitar más sus tendoncitos y puede tener complicaciones musculoesqueléticas importantes, ¿sí? También se han visto alteraciones hemáticas, falla renal aguda, convulsiones en algunos pacientes, sobre todo asociándolo a teofilia. Esta es la razón por la que no se recomienda en pacientes pediátricos. Fíjense, va a producir lesión del cartílago de crecimiento. Entonces, por esa razón no se debería usar ni cuando la mamá está gestando, ni cuando tengo pacientes menores de 18 años, ¿sí? Porque todavía están creciendo y pueden haber lesiones, deformidad, consecuencias a largo plazo. También se han descrito artropatías como consecuencia importante. Y por esas razones que no se debe usar ni durante la gestación, ni durante la lactancia, ni en niños pequeños. Sin embargo, como dijimos, no es una contraindicación absoluta, habrá que ver riesgo-beneficio y en casos que realmente no tenemos una mejor alternativa, bueno, usaremos quinolonas en paciente pediátrico bajo vigilancia estricta, ¿sí? Bien. Con eso habríamos acabado nuestros antimicrobianos. Ahora vamos a empezar antimicrobacterianos.
Bien, el tema de antimicobacterianos básicamente es la aplicación de todo lo que hemos visto de antimicrobianos al tratamiento de tuberculosis, porque vamos a ver qué fármacos nos sirven frente a micobacterias, considerando que la tuberculosis es una enfermedad endémica en nuestro medio y nos interesa recordar algunas características de su manejo. Evidentemente en el efecto lo van a volver a retomar, pero es muy importante tener la base de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué recordamos? La vacuna BCG, que con seguridad si han nacido aquí, todos la tienen, ¿contra qué nos protege? Entonces, si estás vacunada, ¿te puedes enfermar de tuberculosis? Absolutamente, no nos protege de la infección pulmonar, ¿sí? ¿Cuáles son las formas graves de tuberculosis? ¿Cuáles son? Tuberculosis extrapulmonar. Miliar y meningia, ¿sí? La miliar implica todas las que son extrapulmonares y la meningia la que afecta principalmente las meninges. Entonces, fíjense, justamente estos tipos de tuberculosis son los más graves que existen y que más secuelas y consecuencias tienen para el paciente. Y la vacuna nos protege de esas formas graves. Si estamos vacunados, esas no nos van a dar. Pero sí nos puede dar tuberculosis pulmonar. La vacuna no nos protege contra la tuberculosis pulmonar. Es por eso que es una enfermedad endémica en nuestro medio, ¿sí? Entonces, este manejo que vamos a recordar es para la tuberculosis pulmonar principalmente, pero pues vamos a ver que tiene algunos elementos interesantes y obviamente las extrapulmonares también pueden ser manejadas con estos tratamientos. Bien, esta tablita que la tienen en su libro nos dice, ¿no? Tenemos agentes de primera línea y agentes de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis. Y nos dice, de primera línea está isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol. Sin embargo, en nuestro medio, como agentes de primera línea, también se maneja a la streptomicina, ¿sí? También está dentro de este grupo. En cambio, todas estas otras se las considera como las de segunda línea. Y fíjense, aquí está la levofloxacina, la ciprofloxacina y demás, que las hemos mencionado ahorita porque nos dice, si alguno de estos fracasara en algún momento, vamos a recurrir al uso de estos otros, ¿sí? Entonces dice, por favor, estos fármacos cuídenlos, porque van a ser nuestros salvavidas más adelante, ¿sí? Pero si cuando necesito alguno de estos ya hay resistencia, no me va a servir para nada, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con estos fármacos que usamos como antituberculosos. Dentro de las rifamicinas tenemos a la rifampicina. Esta rifampicina se usa por vía oral y parenteral. La depuración es hepática. Es un potente inductor de las P450 y algo característico de las rifampicinas o de las rifamicinas, perdón, es que pigmentan los fluidos corporales de un color naranja intenso. Entonces el paciente va a percibir en la orina que hay un color naranja intenso, o cuando transpira, por ejemplo, digamos que está con una polerita blanca y mancha las axilitas, se va a ver anaranjado. Entonces eso le llama la atención al paciente. Y a veces se asusta o se aflige, piensa que está fallando su hígado, su riñón y que se va a morir. Y no, hay que explicarle que es un efecto adverso del fármaco que está tomando, que es normal y cuando suspenda la medicación va a normalizarse por completo, ¿sí? Bien, si hablamos del mecanismo de acción de la rifampicina, decimos que inhibe la RNA polimerasa dependiente de DNA, bloqueando la producción de RNA. Vale decir, podríamos decir que la rifampicina es un inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Y van a ver que los fármacos antituberculosos que vamos a mencionar en realidad pertenecen a distintas familias. Uno actúa en pared, otro en ácidos nucleicos, otro en proteínas, qué sé yo. Pero lo que les da esa pertenencia a este grupo en particular es que son usados para el tratamiento de tuberculosis, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué uso rifampicina? Es bactericida contra bacterias y micobacterias susceptibles, por eso es que lo usamos en el programa. Es el fármaco de primera elección en tuberculosis.
en infecciones por micobacterias atípicas también, puede servir para erradicar la colonización por meningococo y para infecciones por estafilos. Obviamente para estas dos en general, si necesito usar un fármaco de este grupo, no uso rifampicina, uso otra rifamicina, ¿sí? Porque los fármacos antituberculosos, vamos a decir, están reservados para el tratamiento de tuberculosis exclusivamente. Y esto se ha hecho en el país porque tuberculosis es uno de los programas que mejor funcionan gracias a leyes que se han instaurado y que han establecido multa y cárcel para cualquier persona que venda los fármacos antituberculosos fuera del programa o que prescriba los fármacos antituberculosos fuera del programa. Tiene sanción. Entonces, legalmente yo no puedo ir a una farmacia comprando rifampicina, no debería poder vender, ¿sí? Sancionado así por ley bien drástico. Porque esa ha sido la única forma de resguardar y mantener útiles nuestros fármacos antituberculosos, ¿sí? Bien, si hablamos de sus efectos adversos, se ha descrito desde erupciones, nefritis, trombocitopenia, colestasis, síndromes parecidos a la gripe, por ejemplo, cuando hay administración intermitente, pero en general se toleran bastante bien. Algo importantísimo con rifampicina es que cuando se usa como monoterapia, es decir, como fármaco único, la resistencia aparece terriblemente rápida, ¿sí? Y esa ha sido una de las razones por las que se mantenga su utilización asociada a los otros fármacos del esquema, no se usa solito, ¿sí? Bien, y algo interesante aquí es que, fíjense, cuando hablamos de los anticonceptivos orales, se ha visto que si asocio rifampicina o incluso rifabutina con anticonceptivos orales, hay una disminución significativa en los niveles hormonales o las concentraciones del anticonceptivo oral en la paciente. ¿Qué implica eso? Que si quieren, el tratamiento de planificación familiar o el tratamiento con los anticonceptivos orales puede fracasar. Vale decir, si mi paciente está usando este método como anticoncepcional y está tomando rifampicina, se podría embarazar, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Parece poco relevante, pero después puede haber consecuencias importantes. Bien, ¿cómo se administra? Por vía oral o intravenoso. Hay que vigilar el clearance hepático porque el hígado va a metabolizar el fármaco. Y normalmente hay disminución de su concentración con la fenitoína, por lo cual se recomienda no asociar con fenitoína. Bien, otro de los fármacos antituberculosos que vamos a ver es la isoniazida. Esta inhibe la síntesis de ácidos micólicos, componentes esenciales de las paredes celulares de las micobacterias. Vale decir, la isoniazida sería inhibidor de la síntesis de pared de la micobacteria, ¿sí? Tiene actividad bactericida contra cepas susceptibles de Mycobacterium tuberculosis y por eso es que se la usa con este objetivo. Es agente de primera línea en tuberculosis en nuestro programa, se usa para el tratamiento de la infección latente y es menos activa contra otras micobacterias. Aquí la pregunta será, ¿qué es una infección latente? ¿Qué sería? Ya, por ejemplo, ustedes podrían tener una infección latente. Si están viviendo más de 2 años en Bolivia, con seguridad. Aunque bueno, si les ha tocado pandemia, hemos estado bastante seguros. ¿Por qué? ¿Cómo se contagia la tuberculosis? ¿Cómo? Ya es vía aérea por las gotitas de Fluget famosas, ¿no? Que salen cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, etc. ¿Sí? Entonces yo les digo, antes de la pandemia era muy común que te subies al transporte público y el doncito de la esquinita está y encima tosen así, ¿no? Y ni siquiera está con barbijo, ni siquiera se tapa la boca para toser, nada, ¿sí? Por lo menos en pandemia, por eso les digo, hemos estado más seguros porque él hacía machuitos, ¿no? Ya le miraban, ¿no? Y de vergüenza, ya con su barbijito. Nos han mantenido más seguros el barbijo, ¿sí?
Porque además ya ahora que estamos en invierno, ¿no? En la mañanita cierran puertas, ventanas, todos ahí como pollitos estamos porque nos hace frío. Y si alguien está tosiendo, no, pues no van a abrir la ventana porque está tosiendo. Igualito nos quedamos ahí quietitos, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que la estadística en Bolivia es que de cada 10 niños, cuando han cumplido 10 años, 8 ya han tenido prima infección tuberculosa, ¿sí? Porque es endémica en nuestro país, la tuberculosis. Pero la pregunta es, ¿tenemos 80% de incidencia de tuberculosis? Es decir, el 80% de nuestra población es tuberculosa. ¿Y por qué no? ¿Y eso qué implica? ¿Y por qué pasa eso? Por la carga viral. ¡Ay, virus! ¿Ves? Nada, la carga bacteriana. ¿Qué tendría que ver la carga? ¿Es baja? ¿Y por qué sería baja? Una brecha. ¿Cuál brecha? El sistema consegue mantener la bacteria. El sistema inmune del paciente o erradica o la mantiene latente. Esa es una infección latente. He tenido prima infección en algún momento de mi vida, he estado en contacto con los bacilos, pero mi sistema inmune los ha mantenido quietos, estáticos, y están ahí como encapsulados y no me van a producir la enfermedad. Por eso es que la primoinfección no es igual a tuberculosis, es el contacto con la enfermedad. Pero de mi sistema inmune depende si eso se convierte en una enfermedad y debuto con tuberculosis o se queda como una infección latente, ¿sí? Entonces vean, gran parte de nuestra población, gracias a su sistema inmune que está competente, que se alimenta correctamente y demás, no va a debutar con la enfermedad, ¿sí? Pero va a quedar ahí latente. Y por eso pasa que, digamos, dicen, ok, para el internado entonces obligatorio, todos tienen que tener su certificado médico laboral de que están sanos y de que pueden trabajar. Entonces les hacen un screening a todos del laboratorio, una plaquita de tórax y ¡pim! Prima infección tuberculosa. Uy, aquí David parece que este ha tenido en algún momento de su vida una prima infección tuberculosa. ¿Sí? Hay unas manchitas raras. ¿Sí? Puede ser. Entonces, normalmente las infecciones latentes, como no dan sintomatología, no molestan ni nada, no se diagnostican. Y en nuestra población, con seguridad que tenemos un montón de infecciones latentes, porque la tuberculosis es endémica en nuestro país. Así que seguro que hemos tenido. Clásicamente decíamos, pues debutaba con tuberculosis solo el paciente hacinado, desnutrido, inmunodeprimido, los que vivían en cárceles, los que vivían en la pobreza y demás. Cierto, sigue siendo la tuberculosis una enfermedad de la pobreza. Sin embargo, estos últimos años ha cambiado drásticamente la población que debuta con tuberculosis. ¿Por qué? Número uno, tenemos alta incidencia de VIH, ¿sí? Y pacientes inmunodeprimidos que pueden debutar o se pueden reactivar una tuberculosis en cualquier momento, ¿sí? Número dos, tenemos mayor cantidad de población que necesita usar fármacos inmunomoduladores porque tiene artritis reumatoide, lupus, psoriasis, un montón de enfermedades autoinmunes y que necesita usar inmunosupresores que bajen un poquito la función de su sistema inmune y estas pueden aprovechar y reactivarse, ¿sí? O tenemos pacientes que han recibido trasplantes de médula, trasplantes de órganos y demás y que los vamos a bombardear con corticoides para mantenerlos estables y que se acepte el trasplante. Entonces, en todas esas situaciones donde hay una disminución de la respuesta inmune, puede reactivarse una infección latente, ¿sí? Entonces antes decían, bueno, pues si hemos encontrado un hallazgo ocasional, que se quede, el paciente está inmunocompetente y no pasa nada. Pero los expertos dicen, no, si encuentran infección latente, erradique, porque nos estamos guardando una bombita de tiempo. No sabemos si este paciente, por ejemplo, más adelante va a necesitar un trasplantecito de riñón y lo vamos a tener que inmunodeprimir cuando le hagamos el trasplante, y ahí se va a reactivar. Entonces, ¿para qué nos vamos a guardar un problema? ¿Sí? O resulta que ese pacientito después va a tener psoriasis y va a tener que tomar metotrexato para bajar un poquito su respuesta inmune y pues puede reactivarse, ¿sí? O pues ese paciente se puede infectar con VIH, viral fase SIDA, y se puede reactivar,
¿sí? Entonces, si hay infección latente, se debe hacer tratamiento y se hace con isoniazida. Entonces, fíjense, estos son los esquemas. Esta es la única situación donde se usa un solo fármaco como tratamiento, porque después en ninguna otra situación donde hay tuberculosis como enfermedad no se usa un fármaco más, ¿sí? Aquí la diferencia es que la infección no está activa y vamos a erradicar esa pequeña cantidad de bacterias que hay ahí, ¿sí? Entonces hay esquemas diarios que le vamos a dar todos los días su dosis de isoniazida. Se puede usar 9 meses o se puede usar 6 meses, ¿sí? Y en ambos casos se puede hacer esquemas de diarios o de 2 veces por semana, dependiendo de las características del paciente. Por ejemplo, el régimen preferido es el diario con tratamiento en 9 meses, porque ahí garantizamos la erradicación de las bacterias. Pero imagínense, 9 meses es un montón de tiempo, 6 meses también, ¿sí? Peor un paciente que no tiene síntomas, que no tiene ninguna molestia, convencerlo de que tiene que hacer un tratamiento 6 meses, 9 meses, es complejo, ¿sí? Y además hay que vigilar que realmente tome y que se cumpla el tratamiento. El de 6 meses o el de 2 veces por semana, perdón, es recomendado en pacientes que tienen VIH, considerando que ya toman retrovirales para el VIH, pacientes pediátricos y personas con hallazgos radiográficos del tórax sugestivos de tuberculosis anteriores. Esos son en general los que les digo que son hallazgos ocasionales o accidentales. Entonces, dependiendo de los criterios que cumple el paciente, va a ser diferente la cantidad, ¿no? Si hace 9 meses y toma diario, van a ser 270 dosis, y si toma 2 veces por semana, van a ser 76 dosis en total. Si hace el régimen de 6 meses, van a ser 180 dosis si toma diario y 52 dosis si toma 2 veces por semana, ¿sí? Y en base a eso, pues voy a decidir qué es mejor en cada caso. ¿Qué efectos adversos tenemos? Si es hepatotóxico, puede producir neuropatías periféricas. Es muy importante cuando usa isoniazida en el paciente, considerando que mínimamente va a usar 6 meses y en algún caso hasta 9, que le administremos piridoxina. ¿Por qué será importante administrarle piridoxina? ¿Se acuerdan qué es la piridoxina? Piridoxina, piridoxal, piridoxamina son 3 formas activas de ¿qué? De B6, ¿sí? Y se acuerdan cuando hemos visto vitaminas y hemos hablado de la B6, hemos dicho, el tratamiento para tuberculosis, la isoniazida, puede evitar la absorción de esta vitamina y generar deficiencia. Es por eso que se tiene que sustituir, darle al paciente cuando estamos usando isoniazida, ¿sí? Bien, tenemos también la piracinamida. La piracinamida se usa por vía oral. Hay que vigilar la función hepática. En realidad todos los fármacos antituberculosos son hepatotóxicos. Entonces, siempre antes de iniciar el tratamiento, el paciente tiene que tener su perfil hepático para que podamos hacer la vigilancia respectiva, ¿sí? Y esa es otra razón. O sea, uno, el tratamiento para tuberculosis no se vende en las farmacias. 2, ningún médico puede hacer tratamiento para tuberculosis fuera del programa de tuberculosis, por eso tenemos programa en nuestro país. 3, esto es sancionado con cárcel y con multas graves, tanto para médicos como para bioquímicos que se atrevan a vender fármacos de este tipo en la farmacia. No se debe, está prohibidísimo, porque esa ha sido la única forma de que podamos resguardar nuestros fármacos antituberculosos, y gracias a eso hasta hoy siguen sirviendo perfectamente, aunque llevan años utilizados, ¿sí? Segundo, el programa de tuberculosis es uno de los programas que mejor funciona en nuestro país gracias a las enfermeras, no a los médicos, ¿sí? Porque las enfermeras son las que se encargan de supervisar que el paciente todos los días tome su medicación, tiene sus horarios ahí que el pacientito va al centro para tomar, no se le da el tratamiento para que se lleve a la casa. Segundo, las enfermeritas, como en algún momento les dije, tienen su croquis y demás, y si el paciente no viene, lo llaman, le mandan mensaje, van a buscarlo a su casa, lo traen al centro para que tome, le llaman la atención para que no se vuelva a faltar, le dicen la responsabilidad grande que es
si aparece resistencia a estos fármacos, ¿sí? Y ese trabajo los médicos no hacemos, lo hacen nuestras enfermeras. Entonces el programa funciona gracias a ellos. Y el otro elemento fundamental es que el tratamiento completo para el paciente es gratuito, lo paga nuestro Estado, ¿sí? Entonces imagínense 6 meses de tratamiento es costoso, ¿sí? Además que el Estado también paga todos los laboratorios, las radiografías, las vaciloscopías, los controles, todo lo que el paciente necesita hasta su curación, el Estado lo va a pagar, no le va a costar. Entonces esa es la otra razón súper importante por la cual cualquier paciente con tuberculosis tiene que ser referido al programa, ¿sí? Nuestro programa de tuberculosis funciona muy bien, entonces hay que usarlo, ¿sí? Bien, los metabolitos se van a eliminar por vía renal, entonces también hay que hacer perfil renal para usar estos fármacos. Y normalmente se usan 3 dosis por semana si el clearance de creatinina es menor a 30 ml por minuto, es decir, en base al funcionamiento renal determinamos también la frecuencia de las dosis. Pues de sus efectos adversos más comunes, la hepatotoxicidad y la hiperuricemia son los que más hay que vigilar. ¿Qué es lo que hace la piracinamida? No está muy claramente dilucidado su mecanismo de acción específico, pero lo que sí se sabe es que se convierte en ácido piracinoico activo, que es su metabolito, vamos a decir, y bajo condiciones ácidas de los lisosomas y los macrófagos es un potencial destructor de bacterias, es decir, es un fármaco que genera una destrucción masiva de las micobacterias de forma rápida. Entonces, es bacteriostático contra cepas susceptibles de Mycobacterium tuberculoso, pero puede ser bactericida contra micobacterias que se estén dividiendo activamente. Y por esta razón es que se ha usado principalmente la piracinamida, o se ha introducido en la primera fase del tratamiento, porque se ha visto que actúa como un fármaco esterilizante, ¿sí? Y eso hace que baje drásticamente la carga bacteriana y ha permitido reducir el tiempo total de tratamiento de tuberculosis en el esquema. Entonces, antes se trataba 2 años, después 1 año o después 8 meses. Actualmente el esquema es de 6 meses, ¿no? Claro que tiene sus excepciones, vamos a decir. El etambutol, que también pertenece a este grupo, vamos a ver que se administra por vía oral. La depuración también es mixta, utiliza hígado y riñón. Su vida media es de 4 horas y se debe disminuir las dosis en pacientes que tengan insuficiencia renal en base al grado de insuficiencia. Su espectro de acción es bacteriostático, ¿sí? Contra micobacterias susceptibles, pero no se usa solito, se usa asociado a los otros fármacos del esquema. Entonces lo que hace es inhibir la arabinosiltransferasa de la micobacteria, que está involucrada en lo que serían las reacciones de polimerización del arabinovulcano, que es un componente esencial de la pared celular de la micobacteria. Básicamente afectaría la producción de pared bacteriana. Se administra por vía oral, ya hemos dicho que el clearance es mixto y que se debe reducir en pacientes con problemas renales. La toxicidad está ligada a neuritis retrovulgares, es rara, pero hay que vigilar al paciente. Bien, se administra como terapia combinada en general al inicio del tratamiento de erradicación de la tuberculosis, hasta que se conozca la sensibilidad específica frente a los fármacos y se decida qué esquema se va a utilizar en cada caso en particular. También se puede utilizar en infecciones por micobacterias no tuberculosas, pero como está en el esquema, es un fármaco bien resguardado, bien protegido y no se recomienda utilizar en otras aplicaciones terapéuticas. La streptomicina, como dijimos, en ciertas épocas se ha retirado del programa porque había niveles de resistencia muy altos, pero después se la ha logrado recuperar y actualmente está dentro de nuestros fármacos de primera línea en nuestro esquema de tuberculosis. En otros países no está, ¿no? Y obviamente aquí pues dicen tuberculosis y nosotros no nos asustamos, ¿no? Porque bueno, pues endémica, tenemos pacientes, tenemos un programa, manejamos sin problema. Pero por ejemplo, si ustedes van a España y aparece tuberculosis, ¡wow! Dicen, no, alerta sanitaria, una enfermedad rara casi extinguida, ¿cómo el paciente tiene? O sea, se asustan porque no es algo que vean con frecuencia.
y sus esquemas también se manejan diferentes, no tienen programas para estas enfermedades porque no son enfermedades que afecten a su población, ¿sí? Entonces también es importante recordar eso. Vamos a administrar streptomicina por vía parenteral, ya sea intramuscular o intravenoso. La eliminación es por vía renal y normalmente se recomienda una monodosis al inicio del tratamiento y después 2 veces por semana. Va a ser muy útil en micobacterias susceptibles. Lo que hace es inhibir la síntesis proteica actuando en la subunidad 30S por unión a fragmentos 16S del RNA ribosomal de la micobacteria. Se usa entonces en tuberculosis cuando se requiere o es deseable un fármaco inyectable y en el tratamiento para cepas resistentes al fármaco. Van a ver que tenemos 2 tipos de esquemas que usamos en nuestro medio. Y obviamente la streptomicina pertenece a qué grupo? ¿Cuál les he dicho que es ototóxico y nefrotóxico? Que hemos visto ayer que actúan en la subunidad 30S. A los aminoglucósidos. Recuerden, dijimos, los aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos. Eso no se tiene que olvidar nunca jamás. La streptomicina es aminoglucósico, ¿sí? Pero no la hemos visto como su grupo en general porque es antituberculosa y se reserva para el programa de tuberculosis, ¿sí? Pero no se olviden de esa particularidad. Bien, esta tablita que la tienen en el libro nos muestra un poquito los fármacos, ¿no? Y las siglas que utilizan, estas son las de Estados Unidos, por supuesto, para denominar a los fármacos, el tiempo de duración, los intervalos de dosificación y algún comentario en relación a la utilización del fármaco en particular. Pero ese es el esquema que utilizan allá, ¿no? Y nos dice, fíjense, la primera fase 8 semanas y las fases que continúan 18 semanas. ¿Cuántos meses serían? ¿Cómo? 4 semanas. ¿18 semanas? ¿Cómo? 4 meses. 18 semanas son 4 semanas. 4 meses y medio. Más o menos 4 meses y medio. ¿Va? Los 2 primeros serían los 6 meses aproximados, que es el tratamiento, ¿sí? Que actualmente en nuestro medio también se maneja 6. En nuestro medio se maneja este esquema o estas dosificaciones. Fíjense, tenemos streptomicina, isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. Esas son las dosis diarias, las dosis intermitentes cuando es 3 veces por semana y las presentaciones que tenemos. Y nosotros usamos siglas diferentes para los fármacos. Fíjense, nosotros usamos RHZES, solo esas siglas. En cambio ellos, fíjense, usan estas, INH, RIF, PZA, o sea, es diferente la designación, ¿no? Y nosotros, los esquemas que manejamos son estos dos, el esquema 1 y el esquema 2. Pero fíjense, cuando hablamos de nuestro esquema 1, por ejemplo, ciertamente sí, en el manual todavía no está modificado, lo que se ha modificado es el tiempo de la fase 2, porque este número de dosis es para los 8 meses, que era antes de ser 6 meses. Entonces aquí se ha modificado y son menos dosis en la segunda fase, ¿sí? Entonces el esquema 1, fíjense, me dice 2-LHZE, 6-HL. ¿A qué se refiere eso? Que los 2 primeros meses voy a utilizar rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. A eso se refiere la sigla. Y los siguientes 6 meses voy a usar isoniazida y etambutol nada más. Obviamente ahora esto ya no es 6 meses, ahora es 4 meses, ¿sí? Por eso 180 dosis era para los 6 meses, en 4 meses son menos dosis, ¿sí? Serían 120, digamos, ¿no? Y la fase 1 que son 60 dosis porque son 2 meses. Cuando utilizo esquema 1, pacientes que tienen casos nuevos de tuberculosis pulmonar con VAR positivo, es decir, la vaciloscopía positiva, tuberculosis pulmonar con VAR negativo, creo que la clínica y los métodos de imagen y demás son concordantes, y tuberculosis extrapulmonares. En estos casos inicio mi esquema 1. ¿Cómo hago el seguimiento? Con vaciloscopías de control. Entonces me dice, al final de la primera fase, es decir, cuando termino los 2 meses, debería realizar mi primera vaciloscopía de control.
En la segunda fase, al quinto mes, que en este caso sería el tercer mes, porque ya se ha modificado, y al final del tratamiento, es decir, al final de los 6 meses. En teoría, para pasar de la primera a la segunda fase, la vaciloscopía debería ser negativa. Pero ahí, ojo, es así un paréntesis, ¿no? Va a ser vaciloscopía negativa para pasar de fase cuando he iniciado con vaciloscopía positiva. Porque si he empezado con una vaciloscopía negativa, o sea, ya es negativa cuando estoy iniciando, no va a cambiar eso con el tiempo. Segundo, si es una tuberculosis extrapulmonar y no está en pulmón, tampoco voy a tener vaciloscopía positiva, ¿sí? Entonces, depende. Si la vaciloscopía era positiva al inicio, sí voy a esperar que se negativice para pasar a la segunda fase. Y además, si hago mi prueba y no se ha negativizado, voy a prolongar un mes más la primera fase y recién voy a pasar a la segunda fase, ¿sí? Y esa es la forma en que se maneja en nuestro medio. Y la fase 2, o bueno, el esquema 2, si se dan cuenta aquí, aumento un fármaco, porque aquí ¿cuántos fármacos he utilizado? 4, ¿no? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol son 4. Y después me he quedado con 2 de esos 4. Entonces usa 4 y después 2. En cambio, en el esquema 2, fíjense cuántos uso. Rifampicina, isoniazida, estreptomicina, pirazinamida, etambutol, estoy utilizando 5, ¿sí? Y para la segunda fase me voy a quedar con rifampicina, isoniazida y etambutol. ¿Cuántos son? Oh, perdón, pirazinamida, etambutol. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 4 en la segunda fase y en la tercera fase me quedo con 3. Entonces fíjense, he empezado con 5, luego 4 y luego 3. ¿Sí? Entonces fíjense acá, aquí me dice 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Y por qué esta fase es más agresiva que la anterior? Porque fíjense las indicaciones. Pacientes que han tenido, o sea, que ya se han tratado previamente y que han tenido una recaída, o que han tratado y han fracasado con el esquema 1, o que han abandonado el tratamiento sin completar con esquema 1. ¿Sí? Es decir, pacientes que ya tienen antecedentes de haber recibido y estar en contacto con los fármacos, por eso somos más agresivos. ¿Sí? Y aquí fíjense, la primera fase son las 60 dosis, o sea, son los 2 meses. La segunda fase 30 dosis y la tercera fase 65 dosis, pero este sería el esquema de 8 meses, ¿no? Si reducimos a 6 meses se va a reducir en la segunda fase, ¿no? Un poquito. Pero depende, normalmente se recomienda que cuando es esquema 2 se mantenga a los 8 meses y no se disminuya a los 6 meses como se hace en el esquema actual, porque son ya tratados. Y también se hace el seguimiento con las vaciloscopías. De la misma forma, para pasar de la segunda fase a la tercera fase, ahora la vaciloscopía debería ser negativa. Si sigue siendo positiva, prolongamos un mes más y después recién pasamos a la siguiente fase. ¿Sí? Entonces, en nuestro medio se maneja de esta forma. Nuestros esquemas, lo único que ha variado con los ajustes que se hacen con el nuevo esquema son los tiempos de las fases. La primera se mantiene, la segunda y la tercera en este caso se modifica, se reducen un poquito, y en el anterior caso la segunda es la que se reduce. ¿Sí? Bien, con eso habríamos terminado antimicobacterianos. Vamos a hongos o virus. Hongos Virus. está más lindo, ¿no? O virus. Virus.